a Damas para Cristo Internacional. Hoy estoy aquí con Lily Falberg. Ella es una hermana muy bendecida en el Señor que yo he conocido por varios años, muchos años. Y hoy el tópico va a ser de honrar a nuestros esposos. Y Lily ha estado casada por 30 años, o ella tiene cosas buenas para decirnos. Y voy a empezar por leer unas escrituras. Bueno, es la misma escritura trasladado de la Biblia Mensaje y la otra es la versión, la Passion, la Pasión. En Efesios 5, 21 al 24 dice: por respeto a Cristo, sean cortésmente reverentes unos a otros. Las esposas comprendan y apoyan a sus maridos de maneras que muestran su apoyo a Cristo. El esposo provee liderazgo a su esposa de la manera que Cristo hace a su iglesia, no por la dominación, sino por el amor. Así como la iglesia se somete a Cristo mientras ejerce tal liderazgo, las esposas también deben someterse a sus maridos. Gloria a Dios. Y la Pasión dice: y de tu reverencia por Cristo, apoyad los unos a los otros en amor. Para las esposas, esto significa ser dedicado a sus maridos como ustedes son tiernamente dedicados a nuestro Señor. Y así el resto es más o menos igual. Entonces, Lily, usted ha sido casada por 30 años, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sí, gracias al Y Señor. hemos hablado de que usted honra a su esposo y necesitamos saber cómo honrar a nuestros esposos, porque muchos tienen la idea que es como un maestro con una esclava o algo así, que no es el caso. Pero quiero oír tus pensamientos y lo que tú has aprendido por tu matrimonio. ¿Qué quiere decir honrar a tu esposo? Bueno, para mí honrar a mi esposo no es una cosa religiosa, primeramente. Tiene que ser algo del corazón, muy natural, donde uno está compartiendo el amor de Dios, la compasión de Dios, está siendo humilde, no, digamos, la palabra habla de los frutos del Espíritu, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad. Y para mí, someterme a mi esposo es como me someto a Cristo, me someto con amor, con gozo, con paz, y estoy, digamos, estoy extendiendo la gracia de Dios a mi esposo y extendiendo el amor de Dios a mi esposo, porque muchas mujeres piensan que tienen que cambiar a sus esposos, ¿no? Y yo creo que muchas mujeres jóvenes se piensan y tal vez pensamos de que, oh, mi esposo es así, pero cuando yo me case con él, yo lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, eso es unas cosas que nos engañamos nosotras mismas, porque nosotros no somos los que cambiamos a las personas. Es el Señor Jesucristo que cambia. Él nos cambió a nosotros y después de que nos casamos y hacemos ese pacto, porque el matrimonio es un pacto. Entonces, para poder lograr y realizar que ese pacto sea sólido en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que extender todos los frutos del Espíritu y la gracia de Dios a nuestros esposos y hacerlo de nuestro corazón y también de tener compasión con ellos y, digamos, tener simpatía a ellos, entenderlos a ellos también, para que, porque cuando nosotros tratamos a nuestras amistades
o a las personas que conocemos, nosotros extendemos gracia, no esperamos que nuestras amigas sean como nosotros o que piensen con nosotros, y tenemos esa paciencia y esa gracia y ese amor y esa compasión para los demás. Pero ya cuando tiene que ver con los nuestros, somos un poquito más duros y tenemos la tendencia de esperar más y ser más, juzgar más y comparar más. Entonces, yo quiero leer esto porque en sí lo que estamos haciendo en un matrimonio y es esto. Dice que, digamos, la mujer con sabiduría construye su casa, ¿no es cierto? Y hay la escritura del Proverbios 14:1 dice que una mujer con sabiduría construye su casa, pero la necia la destruye con sus propias manos. Y entonces eso lo estoy sacando de un libro porque realmente me gustó lo que dice esto, porque cuando yo primero me casé yo era muy celosa. Y digamos, yo tenía mucha necesidad para ser afirmada, ¿no? Yo quería afirmación, era todo like, yo quiero afirmación, yo necesito amor, yo tengo necesidades, y lo que a veces hacemos es que las mujeres esperan que el hombre llene y las realice, llene sus necesidades y las realice. Pero eso es un yugo que no es del esposo, porque la palabra dice que nosotros nos tenemos que amar para amar a los demás, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que aprender a vernos y a amarnos y ser satisfechas en nosotros mismos. Y yo creo que mi esposo también me ayudó con esto, porque cuando yo cuando yo le decía algo a él que era contrario a lo que él estaba pensando, él decía, eso es tú, eso eres tú. No me pongas eso a mí, eso eres tú. That's you, don't put it on me. Y para mí a veces esas palabras eran difíciles, pero realmente sí me despertaron para entender de que yo lo estaba en mi mente culpando o en mi mente pensando que él estaba pensando una cosa que no es, ¿no? Entonces dice acá, hasta que yo me di cuenta que mis necesidades ya están satisfechas en Cristo, voy a ser motivada por un vacío para llenar ese vacío en mi vida. Pero cuando tengo una fe sencilla y acepto la sangre de Cristo y el pago total que Él hizo por mis pecados, y me pongo en una relación con el Dios infinito que me ama y que me tiene un propósito y me satisface, y Él satisface todas mis necesidades profundas. Entonces, ya cuando busco mi satisfacción en el Señor, entonces Él satisface todas mis necesidades más profundas. Y cuando estoy satisfecha en el Señor, yo puedo amar a mi esposo como el Señor me ama a mí. ¿Sí me entiendes? Entonces dice acá, por lo tanto, cuando recibo ese amor y soy satisfecha, o sé que el Señor me está llenando y satisfaciendo las necesidades más profundas, tengo seguridad y significado. Por lo tanto, yo soy libre de estar autocentrada, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Lo que yo siento, lo que yo quiero, ¿no? Y no tengo que estar centrada en mí porque eso ya es satisfecho. Y a veces todas las experiencias de nuestro pasado son las que nos tienen quebrantadas, y por eso es que demandamos tanto de nuestro cónyuge.
porque tuvimos muchas traumas en el pasado, sufrimos y todo, entonces traemos eso a la boda, a la cama, y por eso es que tenemos que realmente entregarnos a la palabra y saber que tenemos que renovar nuestra mente, porque mucha gente va a la iglesia y todo es amén y aleluya y todo, pero entonces no ponen en práctica esa palabra en su hogar o con su relación. Si a veces no la ponemos en práctica con las amistades y los familiares, a veces tampoco la ponemos en práctica con nuestros esposos, ¿no? Entonces, pero cuando yo soy ya libre de esa autopreocupación, entonces yo puedo honrar a los demás y y puedo honrar a mi esposo y a los demás de la plenitud que yo ya tengo. O sea, de mi plenitud, así como dice el Espíritu, así como dice la palabra, que seamos llenos del Espíritu, pero no solamente llenos, sino rebosando. El Señor, nosotros estamos puestos a ser una imagen de Jesucristo, estamos rebosando y compartiendo la gloria, ¿no? Y entonces, no quiero sonar religioso, pero es que esas palabras religiosas sí tienen un entendimiento sencillo de cómo tratar también a nuestros esposos, ¿no? Y entonces puedo también amar a los demás y por la primera vez, ¿no? Entonces puedo vivir selfishly, o sea que no estoy viviendo para mí. Ok. Entonces, tú habías leído esa escritura, pero yo quería leer Primera de Pedro 3, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esta es una de, digamos, me encanta este versículo porque yo conozco muchas mujeres que aman al Señor y conocen la palabra y son fieles y ayunan y oran y van a la iglesia, pero los esposos de ellas no están a ese mismo nivel. Entonces, muchas veces el enemigo nos pone cosas en la cabeza cuando comenzamos a rechazar a nuestro esposo, porque queremos, si él fuera, digamos, él no es un hombre espiritual, él no conoce la palabra, y entonces nos digamos, lo estamos juzgando, no lo estamos respetando, y también el enemigo nos pone eso en la cabeza de las mujeres, a veces hasta el divorcio, ¿no? Porque no está, porque el esposo no cree y entonces, digamos, en el término cristiano latino, dice, ese impío, ese no sé qué, ese no sirve para nada, ese, ¿no? Y nosotros tenemos que, digamos, por eso me encanta este versículo, porque está hablando a las mujeres que sus esposos no están al mismo nivel espiritual de ellas. Y Dios dice, digamos, que seamos sujetas, o sea, simplemente el que los amemos, que tengamos compasión, que seamos humildes, que compartimos los frutos, ¿no? Con ellos, de ser paciente y no de juzgarlos y estar siempre regañándolos, ¿no? Y siempre hablando de sus imperfecciones y siempre sintiéndose desatisfecha porque como él no sirve al Señor, entonces yo no puedo ser feliz ni también tampoco no voy a ser feliz ni puedo servir al Señor. No, uno tiene que ser satisfecho y seguir sirviendo al Señor y saber que la obra que uno está haciendo está obrando en él. Ahora, mi esposo no es que no crea en el Señor, porque él sí cree en el Señor, él es salvo, pero él no está al nivel mío, ¿no? De lo que yo diría. Pero sin embargo, la palabra dice de que él todavía es la cabeza del hogar. Aunque él no ora como yo oro, aunque él no lee la Biblia como yo leo la Biblia, cuando hay una decisión
importante en nuestras vidas, yo siempre me someto a él y estoy segura de que estemos de acuerdo, porque la palabra dice que debemos de sujetarnos unos a otros y de estar de acuerdo. Si eso es la palabra para la iglesia, ¿cuánto más la palabra para el matrimonio, que es una imagen de la iglesia? Porque el Señor dijo, esposos, amad a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, y mujeres sujetas a su esposo, ¿no? Entonces, de todas maneras, él sigue siendo la cabeza del hogar. Y lo que yo encuentro muchas veces es que mujeres, especialmente mujeres fuertes y mujeres latinas a veces, y yo sé que mi mamá, nosotros somos así. Yo tengo que estar moviendo, haciendo una cosa, haciendo la otra, ¿no? Tengo que estar produciendo, ¿no? Y mi esposo está ahí sentadito mirando televisión. Entonces, las mujeres latinas tienen eso y bueno, yo me imagino que todas las mujeres que porque quieren alcanzar cosas, porque quieren lograr cosas, porque les gusta trabajar o esto y lo otro, si no ven al esposo haciendo lo mismo, entonces no son confiables las mujeres porque entonces toman decisiones sin pasar y dialogar con sus esposos sobre esas decisiones o piensan, no, ese no sabe. Yo sí sé mejor que él. No, yo ni le voy a decir porque yo sé lo que tengo que hacer. Y mi mamá era de una de ellas que decía, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces lo que está haciendo es que está quitando, realmente estamos pecando, porque estamos quitando la autoridad que Dios ha puesto en el hombre. Porque la palabra dice en 1 Corintios que el hombre, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, ¿no? Pero Cristo es pero el Padre Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, de todas maneras, hay una orden de liderazgo y que creó Dios. Ahora, claro que si su esposo, nuestro esposo quiere hacer algo que está contra la palabra, ahí sí nosotros decimos, no, perdóneme, pero yo no puedo hacer eso porque la palabra dice esto. Y si tu esposo puede confiar en ti y si tu esposo te conoce y sabes que tú estás buscando al Señor y de que no eres engañosa con él, entonces cuando tú le dices a él algo, no, mira, esto sí no. El hombre sabe, porque mi esposo, cuando vamos a hacer también una decisión importante, él me pregunta a mí, ¿qué te parece esto? Y yo sé que él no se mueve de ahí si yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Él no se mueve de ahí porque él sabe que yo voy delante de la presencia del Señor para buscar sabiduría. Él sabe que yo estoy buscando al Señor, que yo oro. Él sabe que yo escucho la voz de Dios. Él sabe y él confía de que a través de mis oraciones y mi fe, como ahí dice acá, de que se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, porque él sabe que esa es mi conducta. Él va a mí cuando él se siente que él no tiene sabiduría y que él mismo no peticiona al Padre para esa sabiduría. Pero entonces él sabe que él puede venir a mí y encontrar sabiduría de Dios, porque él ha visto mis actos, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que de todas maneras el esposo es la cabeza y tenemos que honrarlo y no estar diciéndole groserías y respetuándolo, quitándole la autoridad, porque realmente lo que estamos haciendo, los americanos tienen una palabra que se dice emasculate, quitándoles lo masculino. El hombre tiene que mantener lo masculino y Dios lo hizo así y nosotros, nuestro trabajo es de creer en Jesucristo. Yo aún no confío en mi esposo por mi provisión. Sí, él es
él va al trabajo y todo, pero yo confío en el Señor por mi provisión, ¿no? Entonces yo puedo quitarle ese yugo a mi esposo de que no, usted es el que me tiene que proveer, usted es el que tiene que estar a frente de todo. No, yo le quito ese yugo a mi esposo porque yo sé que mi provisión viene del Padre y que Dios bendice a mi familia cuando yo estoy confiando en la palabra de Dios y en la provisión de Dios y en las promesas y el pacto de Dios para mi vida. Entonces Dios es fiel conmigo y eso se refleja en mi hogar, ¿no? Lili, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué se hace cuando usted y su esposo no están de acuerdo? Ok, esa está buena. Iba a ir a esa. Por ejemplo, cuando yo primero me casé, mi esposo y mi hija tenían tensiones porque yo tenía una hija. Yo no tuve una hija fuera de matrimonio. Pero entonces yo tenía mucho cuidado para no decir nada que tuviese que arrepentirme después. La palabra dice que nosotros construimos o derribamos con nuestras palabras. Entonces, cuando uno está en conflicto con la pareja, realmente para mí, lo que me ha servido a mí, ¿no? Cuando hay un conflicto de ideas, cuando yo no me pongo a discutir en ese momento, yo me callo. Cuando habían cosas que realmente me lastimaban y que yo quería que se arreglaran, yo me callaba. Y yo oraba y decía, Señor, deme un momento de que Él esté abierto para que yo pueda hablar lo que siento en mi corazón sin estar juzgándolo y también buscando el momento que Él está abierto. Porque hay momentos que uno especialmente en ese momento de tensión, la persona no está lista para escuchar, porque tienen las defensas arriba. Entonces, para mí, lo que me funcionó a mí en los primeros 5 años de mi matrimonio fue si había algo que decir, le decía honestamente, pero si no, si había algo que yo sabía, no me va a salir bien, voy a insultar, quién sabe lo que voy a decir, no sé qué palabras usar, entonces yo esperaba. Y decía, Señor, deme la oportunidad de que Él esté abierto, ¿no? Para recibir lo que yo le voy a decir. O a veces le decía, ¿por qué no salimos a comer? Y entonces yo quería hablar contigo por tal y tal cosa, pero a veces así en el cuarto cuando estábamos yo sabía cuando ese momento es, mira, yo siento, yo no le decía, tú estás haciendo esto, tú haces, no estaba señalando el dedo que tú y tú y tú y tú, sino, ¿sabes qué? ¿Sabe que yo me siento cuando tú haces esto, cuando dices esto, yo no sé, yo me siento que yo le decía, I feel, yo siento que esto, lo otro, ¿no? Y le trataba de iluminar lo que yo sentía que estaba mal o como yo me sentía para que no fuera una culpabilidad o poniéndole a él tal vez algo que él no entiende, pero más bien, mire, es esta manera que yo me siento. Yo creo que buscar cuando uno está en desacuerdo, tiene que cuidar sus palabras, tiene que buscar el momento adecuado para hablar, que se hable con el espíritu y con razonamiento y con sabiduría, ¿no? Porque así es que Dios quiere que tratemos las cosas, ¿no? Y no, la palabra dice que no hay que pagar mal por mal, do not pay evil for evil, no hay que pagar el mal por mal. Entonces, no, pero usted me dijo esto, entonces yo lo voy a decir, si él es grosero, entonces porque él fue grosero, yo voy a ser grosera, que porque él hizo esto, yo voy a hacer lo otro. No, él se gastó esa plata en eso, pues yo me voy a gastar la plata en esto. Porque entonces hay una riña ahí solamente en la personalidad y en todo, y la palabra dice, no pagues el mal con el mal, en contrario, bendecir. ¿Y cómo puede uno bendecir? Pues buscando del Señor la manera de compartir y hablar con el corazón, con el Espíritu de Dios guiándolo a uno y también con las palabras de sabiduría de Dios, porque Él es nuestra
sabiduría, tenemos que guardar nuestra lengua de hablar mal y, como dice la palabra, perseguir la paz. Vamos que y no es fácil para todo el mundo, pero la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente. Y renovar nuestra mente también no es renovar en la manera que tratamos a nuestros esposos, a nuestros hijos. Mira, cuando mi niña, y voy a dar el ejemplo de mi niña, cuando ella estaba pequeña, digamos, yo le había castigado así unas veces, pero yo creo que lo hice mal. Entonces yo había escuchado un doctor Dobson, un predicador que es como psicólogo familiar cristiano y predicador y todo, y él dijo, cuando tú tienes una mala costumbre, antes de que vuelva a suceder ese acto, tome una decisión y diga, cuando vuelva a suceder algo así, yo no voy a actuar tal y tal, ¿no? De tal manera. Entonces él decía, cuando uno toma la decisión anterior, antes de que suceda el problema o el enfrentamiento, si uno toma la decisión que va a tratar la situación de una manera diferente, ya uno tomó la decisión y cuando es increíble, cuando llega la circunstancia, entonces uno se acuerda, oye, yo dije que no iba a hacer esto, entonces no lo voy a hacer. En vez de tratar de entonces tomando determinaciones antes de la situación. Entonces nosotros también podemos tomar esas determinaciones antes de que, ¿cómo voy a reaccionar con mi esposo? Nosotros tenemos que hacer una autoinspección. ¿Cómo estamos reaccionando con nuestros esposos? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Qué estamos esperando de ellos? Y no queremos, digamos, sí, no queremos esperar más de ellos de lo que ellos pueden dar. Y no estar comparando a nuestro esposo con otra persona. ¿Cuántas veces en mi matrimonio, cuando yo primeramente me casé, ay, si mi esposo fuera como este señor que ama a la esposa y mire cómo la trata como una reina y le da todo, ay, si mi esposo fuera así. Y después, ese señor que yo estaba comparando a mi esposo, tiene una hija con su esposa y de un momento a otro se para y se va y las abandona. Entonces, no hay otro hogar mejor que el de uno, ni otro esposo mejor que el uno. Uno tiene que construir esa relación y tratar a nuestros esposos con ese respeto y ese honor. Y tampoco la palabra dice que no debemos de estar como un goteo de una llave, ¿no? Pim, pim, siempre, digamos, quitándole la paciencia al esposo o exigiendo económicamente cosas que él no puede. Yo veo que hay muchas mujeres que, ay, es mi cumpleaños, tú me tienes que regalar el diamante o me tienes que dar esto, si el esposo le nace hacerlo y se quiere poner en deuda, esa es la decisión de él. Pero no pongamos ese yugo porque, ¿sabe? Cuando la manera que yo lo hago es que mi esposo va a trabajar, él paga toda la hipoteca, él paga los cobros, él sale él hace ya, eso para mí es un regalo. Yo necesito un regalo para confirmar que él me ama. Yo puedo ver por sus obras que él me ama. Y no estoy diciendo que no le deben de dar algo bonito, pero tampoco esperar que se tienen que poner en deuda y ponerse en más yugo que no pueden hacer en ese momento, ¿no? Lili, déjame hacerte otra Sí. pregunta. Ok, se supone que yo soy yo lo he hecho todo mal. Yo no respondo bien, ha sido acerca de mí, pero ya sé que tengo prácticas puedo tomar para empezar a cambiar. ¿Dónde empiezo? Ok. Tienes que empezar primero
entregando la situación al Señor. Todo hay que empezar en la presencia de Dios, porque entre más deseemos hacer la voluntad de Dios, más nosotros mismos vamos a hacer la voluntad de Dios. O sea, si yo amo al Señor y quiero agradarlo, entonces ese deseo de agradar al Padre va a motivarme a mí para también actuar y reaccionar como yo sé que le agradaría y le agrada al Señor. Entonces, primero, enfocarse en el Señor. Segundo, tomar esa decisión antes de tiempo, como había mencionado. Si tiene costumbre de tener una mala reacción, saber, ok, antes de que llegue ese momento otra vez, voy a determinar que cuando eso suceda, en vez de gritar, en vez de enojarme, en vez de lo que sea, voy a calmarme, hablar sabiamente y comunicar. Y también tratar de entender, el número 3, ¿por qué yo estoy reaccionando así? ¿Será que yo estoy esperando que él actúe como yo actúo? Él no soy yo. Cada persona tiene una forma de pensar y ser. Él tuvo una experiencia, digamos, todos venimos de una experiencia diferente y tenemos de la tendencia de reaccionar según nuestra experiencia. Entonces tenemos que comenzar a dejar toda esa experiencia del pasado fuera y mirar las cosas en nuestro hogar como son, ¿no? Y tener, como dice la palabra, que nosotros dice que perdonemos, ¿no? Que debemos de perdonar, que debemos de dar gracia, ¿no? De amar como Cristo amó, que Él nos amó tal como somos. Él nos cambia, pero Él nos amó así como éramos. Es ese amor agape. Y sabes, entonces Dios no nos hizo que nos casáramos con alguien, ¿no? Él no nos obligó a casarnos. Nosotros nos pusimos un anillo y dijimos, yo me comprometo. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Cómo voy a hacer yo? Y todos los matrimonios son diferentes y yo no quiero tratar eso de una manera religiosa, pero todas las personas son diferentes. ¿Qué puedo hacer yo para entender más a mi esposo? ¿Qué puedo hacer yo para hablar mejor, para reaccionar mejor? Y es el Señor que nos va a dar sabiduría. Y porque hay que encontrar la intimidad con Dios. Yo sé que, mire, cuando yo llegaba de la iglesia, a veces mi esposo no iba a la iglesia, yo estaba en la presencia del Señor, alabando al Señor y el Espíritu estaba moviendo. Yo venía y yo como que amaba más a mi esposo. Yo lo abrazaba y lo besaba y lo saludaba porque yo venía llena. Entonces yo podía amarlo a él así de lo que Dios me había llenado. Entonces yo diría, se llena del Espíritu Santo, se llena de la gracia de Dios, se llena del amor de Dios para hacer una extensión, porque nosotros somos imagen de Jesucristo. Lo que yo estoy haciendo y estoy diciendo y la manera que estoy tratando a mi esposo y lo que yo espero de mi esposo es imagen de Jesucristo. ¿Y qué tal? A ver, también pensar, ¿será que yo estoy juzgando a mi esposo por cosas que yo tampoco soy la perfecta esposa? O sea, yo no tengo nada que decir a no ser que yo sea la perfecta esposa, ¿no? Y yo te había compartido una vez, Vivi, que así pasó con mi papá, que yo un día dije, oye, yo odio a mi papá, ¿no? Me irrita, no puedo más, pero salí a correr. Entonces comencé a confesar y así también, tú tienes que tenemos, no tú tienes, debemos, no nadie tiene, pero debemos confesar la palabra y hablarla, ¿no? Para que esa palabra se haga realidad en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Entonces yo me fui a correr, Señor, yo perdono a mi papá y después me di cuenta, uy, yo no soy tampoco la hija perfecta. Señor, perdóname que yo espero que mi papá sea de una forma perfecta cuando yo tampoco soy la hija perfecta.
¿no? Entonces yo podía ver mis fallas cuando yo estaba orando por mi papá y declarando el perdón y declarando la voluntad de Dios y mi decisión de perdonar y amar a mi papá de acuerdo con las escrituras. Entonces yo también pude ver, porque Dios comienza a poner la luz en nuestras deficiencias, ¿no? ¿Cuál es la parte mía? ¿Por qué yo me ofendo tanto? ¿Por qué yo soy tan necesitada? ¿No? Ah, y entonces así comenzamos a cambiar y comenzamos a ser la imagen de Jesucristo aún con nuestros esposos, ¿no? Y entonces, y establecer ese hogar y formar esa relación con sabiduría. Y a veces tenemos que ser fuertes y valientes, como Dios le dijo a Josué, ser fuerte y ser valiente, ¿no? Y hay que ser fuerte y valiente para no desanimarnos, ¿no? Porque cuando permitimos y saber de dónde proviene el pensamiento que me está entrando en mi cabeza de mi esposo, o de dónde proviene mi reacción, ¿proviene de mi cabeza? Si proviene de mi cabeza, es del enemigo, es de Satanás. Si proviene de mis emociones, también es del enemigo, porque me gusta lo que un señor dijo, que las emociones, el sentimiento, las emociones, o sea, los 5 sentidos, el oír, el sentir, todo eso es la puerta, el portal por el cual entra el enemigo. Entonces, ¿mi reacción viene de acá o viene del Espíritu de Dios en mí? ¿Mis palabras vienen de acá o vienen del Espíritu de Dios en mí? ¿No? Entonces, para mí eso es muy importante, porque entonces ya no, nosotros nos ofendemos por lo que sentimos, y la palabra dice que no debemos de medir por lo que sentimos, sino por cada palabra que habla el Señor, o sea, de toda palabra de Dios, ¿no? Y si nuestros esposos pueden confiar en nosotros, entonces sus corazones también van a ser hacia nosotros. Yo le doy gracias a Dios que el corazón de mi esposo sí está hacia mí, ¿no? Pero yo sé que no todas las personas, yo estoy hablando por mi relación, yo no puedo hablar por la relación porque mi esposo no es del que me golpea, del que me insulta, mi esposa no es, sí se enoja y a veces me fastidia cuando se pone así, pero no es grosero conmigo, ¿no? Pero entonces no sé cuál es la situación tuya, pero si tienes una situación, entonces eso lo tienes que llevar al Señor. Y claro que si el esposo es abusivo, grosero, tampoco puede dejarse irrespetar, ¿no? Y tiene que buscar consejería o hablar con él o no, de todas maneras no dejarse golpear y orar por el esposo y respetarlo y sí, simplemente le estoy hablando es por mi experiencia, pero eso me ha funcionado a mí. Lo que me ha funcionado a mí es buscar mi intimidad en el Señor y mi satisfacción y que Él me llene y mi confianza y mi afirmación y mi provisión y todo en el Padre. Y no ponerle eso a mi esposo. Y darle gracias a mi esposo, porque a veces siempre estamos mirando lo negativo. Ay, mire cómo se viste, mire cómo hace esto. En vez de mirar todo lo positivo. Ay, mi esposo se fue a trabajar hoy, gracias a Dios. Ay, mi esposo está pagando los cobres, gracias a Dios. Ay, mi esposo me sacó a comer, gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidas también de lo que los hombres hacen, porque ellos sufren mucho. Ellos a veces también sufren porque tienen mucha expectativa y a veces el comportamiento de ellos es ese nerviosismo o esa cosa de que por algún motivo no han confiado también sus cargas al Señor.
Entonces, no ponerle más cargas, no ponerse en más obligaciones al esposo, pero tener compasión, la palabra en inglés es simpático, pero no creo que es simpático, sino tratar de entender compasiva, cómo él se siente. ¿Ah? ¿Perdón? compasi- compasiva. Sí, compasiva, entender lo que él es. Si yo puedo mirar a mi esposo que se está levantando temprano, que está cansado, que está, no, entonces puedo mirarlo con más compasión, agradecerle al Señor y servirle, ¿no? Mi esposo, yo cuando llega mi esposo, yo también le sirvo de mi corazón, ¿no? De tenerle su comidita, empacarle su almuerzo. Y mi esposo no es de los que demandan cosas. No, yo puedo, pero porque yo quiero también extenderle a él la gratitud de lo que él hace por mí. Entonces, al extender la gratitud de lo que él hace por mí, entonces yo también tengo que tener obras de gratitud, de hacerle su cafecito, de atenderlo, de, no, si necesita que se le sobe la espalda, sobarle la espalda, estar segura que está comiendo, traerle las cosas que le deleitan, también así, porque si yo quiero que él me trate a mí así, entonces yo también lo quiero que tratar a él así. Y la palabra dice así, de que o sea, o hay el dicho que uno tiene que, lo que uno espera de otros, uno debe dar lo que está esperando de los demás. Entonces, cuando tú estás analizando a tu esposo o cuando nosotras analizamos a nuestro esposo, cuando analizamos nuestra reacción, cuando analizamos lo que esperamos de ellos, cuando analizamos nuestro comportamiento hacia ellos, cuando analizamos la manera que hablamos de ellos, cuando analizamos el cargo que le ponemos a ellos, debemos de pensar cómo me sentiría yo, qué cargo quiero que él me ponga a mí. Yo quiero, ¿no? Entonces, si a él le gusta ver televisión y a ti te gusta hacer otra cosa, déjelo ver su televisión y vaya y hagas lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Porque también los hombres tienen su manera de descansar. Yo le doy gracias a Dios que pues mi esposo está aquí, él pudiera estar afuera, ¿no? No, él está aquí. Gracias al Señor que él está aquí. Si quiere descansar viendo su televisión, ok, yo me voy para el otro cuarto. Y él ha sido también muy bueno con mi mamá y eso. Entonces, sed noble con debemos de ser nobles, compasivos, amarlos, entenderlos, porque por eso Dios le dio al hombre una mujer, porque él sabía que él necesitaba ayuda. Él necesita que nosotros lo levantamos, tal como los ancianos levantaron las manos de Moisés en la batalla. Si el hombre está enfrentando la vida por nosotros y nuestros hijos y nosotros estamos dándole y dándole sobre la cabeza, ese hombre le estamos quitando su identidad. Tenemos que tratar de levantarle los brazos también y animarlos y bendecirlos, llorar por ellos y hablar bien de ellos, no hablar mal de ellos de espaldas, ¿no? Cuando no están y es que estaba pensando otra cosa que iba a decir y se me olvidó. De todas maneras, hay una cosa, el divorcio no es solución, la separación no es solución. Y los niños son afectados del divorcio y la separación, afecta mucho a los niños, aunque ustedes sean amigos, sigan de amigos y se entiendan y de todo, los niños son afectados por el divorcio, la separación. Los niños son afectados cuando ven la disensión entre nosotros, porque Rod y yo hablamos duro, no peleamos, sino hablamos duro como colombianos. Entonces los niños míos decían, ¿por qué se están gritando? No, nosotros no estamos gritando, estamos hablando, hablamos así. Pero no estábamos gritándonos, realmente estábamos hablando así, no nos estábamos insultando ni gritando, pero todo eso para ver que los niños aún están escuchando y mirando.
como tú tratas a tu esposo, entonces tu hija va a tratar al esposo de ella, ¿no? Como el esposo te trata a ti, así el hijo va a tratar a la esposa, ¿no? Así de que tenemos, la cosa es que tenemos que estar siempre sabiendo que nuestra vida es un testimonio aún en el hogar. Nuestra llamado número 1 es de el hogar. Sí podemos ser fuertes, sí podemos tener, digamos, sí podemos ser fuertes en el sentido de que no tenemos que ser débiles, no, todo lo que tú quieras, no, tampoco, ¿no? Sino hablar, conversar, mira, a mí me gusta esto, yo quisiera esto, ¿no? Y tener ese, pero no estar siempre, no condenar al esposo porque no es igual a nosotros. Y yo diría, como siempre, amar al Señor y estar satisfecha en el Señor y amar a su esposo y bendecirlo y ser compasivo. Bueno, ya todo, creo que ya lo dije todo, ser compasivo, ser respetuoso, porque Dios no nos mandó a amar a nuestros esposos. La palabra dice, hombres, amad a sus mujeres, porque Él sabe que la mujer es, porque dice como algo más tierno, más débil que usted, que las mujeres nosotros necesitamos amor, pero los hombres no necesitan que lo estemos besando cada ratico. Los hombres necesitan es que nosotros los estemos honrando, apoyándolos, creyendo en ellos, respetándolos, orgullosas de ellos. Eso es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan esa afirmación para sentirse llenos y satisfechos y como hombres, ¿no? Eso es lo que ellos necesitan, que los estamos honrando, que no los estamos irrespetando, que no estamos siendo engañosos y tomando decisiones en sus espaldas, ni insultándolos, ni comparándolos, ni llamándoles, no, es que usted es un no sé qué, usted es un, bueno, que usted es un bobo, usted es un, yo no sé yo no uso esas palabras, por eso no sé, no me puedo inventar las palabras porque yo no las uso, pero muchas personas sí saben, ¿no? Como aún cuando yo estoy atendiendo a las, interpretando para las madres en la escuela, cuando yo escucho lo que llaman a sus hijos, me sorprende porque yo no hago eso y yo digo, oh my gosh, ¿cómo puede decir eso de su niño o a su niño? Es que este es un menso, es que este es un no sé qué. Y esas cosas, así como eso mismo que uno dice del esposo y de los hijos, eso tiene su fruto. La palabra tiene su fruto. La palabra, Dios nos creó con esa habilidad de construir, de edificar o destruir. Así de que construyamos, edificamos a nuestros esposos, tratamos de hablar con sabiduría, con entendimiento espiritual y no con nuestras emociones. Y ser satisfechos en el Señor para que nosotros también podamos satisfacer a nuestros esposos. Eli, ¿puedes orar por la que está dando este video, por favor? Sí. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, porque tú nos amaste, Señor, sin esperar nada de nosotros, sino que nos amamos. Tú viniste y nos amaste tal como éramos, Señor, y como somos también, Señor. Y en este momento yo te pido por todas las mujeres que están escuchando y aún para mí, para que no se me olvide, Señor, danos el entendimiento y el deseo para hablar, comunicar, caminar y tener actos de gracia y de favor hacia nuestros esposos, Señor. Abre nuestros ojos de entendimiento, Señor, para que nosotros podamos ver sus necesidades también, Señor, y entender, Señor, cómo satisfacerles y ayudarles, apoyarlos moralmente, físicamente, moralmente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias que tú nos hiciste fuertes,
y nos diste nos diste dones, Señor, para llevar orden y para traer paz en el hogar, para traer el amor al hogar, para que a través de nosotras las mujeres se construya el hogar y se edifique ese hogar, Señor. Gracias porque tú nos has dado esas bendiciones que somos como las mujeres Proverbios 31 que nos levantamos y estamos haciendo aún, sabemos de cómo hacer negocio, cómo buscar, cómo honrar, tal de que en ese Proverbios 31 dice que los hombres honran al esposo de ella y lo honran a él porque él sabe cómo, porque pueden ver también los actos de su esposa, de que su esposa lo está honrando y por tanto entre ellos pueden honrarse uno al otro. Así que danos la gracia, el entendimiento, Señor. Escudriña nuestros corazones para que nos muestres en dónde estamos fallando, qué podemos arreglar y corregir con tu palabra. Lava nuestra boca, Señor, que de nuestra boca salgan palabras de gracia, de entendimiento, Señor, de fortaleza, Señor, y que nosotros podamos hacer las obras tuyas y obrar en los frutos del Espíritu, no solamente en la iglesia o en la mente, Señor, sino realmente aplicando todo el conocimiento, Señor, en nuestra relación con nuestros esposos, en relación con nuestros hijos y en nuestro hogar, Señor. Y te doy gracias, Señor, de que aquellas mujeres que escuchan tu palabra, que están atentas a lo que tú dices y que realmente están buscando, Señor, de ti, tú les vas a dar esa sabiduría que están deseando y dice la palabra que entonces ellas serán coronas a sus esposos, Señor. Gracias, fortalece los matrimonios, Señor, trae entendimiento entre las parejas, sí, mejor comunicación, sana el pasado tanto del hombre como de la mujer, Señor, para que puedan formar un hogar libre del pasado, de los pecados de sus ancestros, de sus familiares anteriores, Señor, y comenzar a crear una nueva vida, tomando nuevas decisiones basadas en tu palabra, Señor, para crear una nueva herencia, una nueva generación que te traiga a ti gloria, Señor, y que bendiga tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias que tú nos hiciste como nos hiciste, Señor. Realmente, Señor, es una bendición poder ser una mujer de entendimiento y de fe y sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres el que levantas nuestra cabeza, tú eres nuestro proveedor, nuestra sabiduría, tú eres el que sanas nuestro cuerpo, eres el que sanas nuestras dolencias de corazón, Señor, eres el que restauras matrimonios, Señor, restaura matrimonios, Señor. Sí. Te pedimos en el nombre de Jesús y oramos por esos niños de los hogares que no están sirviéndote, Señor. Te damos gracias que la promesa de salvación es para nosotros y para nuestros hijos, Señor. Y nosotros en este momento como madres también llamamos a nuestros esposos a que despierten en lo espiritual, que despierten a esos esposos que todavía no están sirviendo al Señor con pasión. Declaramos, Señor, que tú los despiertas. Espíritu Santo, conmuévalos, redargúyalos, dales un deseo para tu palabra, dales también sabiduría para ser padres, Señor. Ponle el deseo de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cámbialos, Señor, porque nosotros no los podemos cambiar, Señor. Estamos confiadas en ti, te ponemos sobre el altar a nuestros esposos y a nuestros hijos y sabemos, Señor, que tú dijiste, Señor, de que si entrenáramos, o sea, si capacitamos a nuestros hijos en ti, Señor, cuando serán mayores no iban a dejar, no te iban a dejar, sino que iban a regresar a ti. Te doy gracias que
No hay ningún fruto, ninguna acción, ninguna semilla que estas mujeres y que nosotros hemos sembrado que no va a traer fruto. Y por eso te pido, Señor, ayúdanos a sembrar palabras de vida para cosechar vida. Ayúdanos a sembrar actos de amor y paciencia y compasión con nuestros esposos para también sembrar de ahí. Ayúdanos, Señor, danos esa sabiduría, Señor, también para poder bendecir a nuestro hogar, Señor, y también recibir el fruto de eso, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Y te damos gracias que somos fuertes y valientes, Señor, que no somos mujeres que nos desanimamos, pero somos mujeres que lavamos nuestra mente y renovamos nuestra mente con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, espero que ustedes y yo también hemos recibido buena consejo, buena enseñanza en este día, que lo ponemos en obra y que podemos compartir una mejor vida en nuestro hogar con los esposos y los hijos. Muchas gracias, Lili, por estar con nosotros. Y Gracias, Vivi. Dios le bendiga a todos. Sí, Dios les Gracias. bendiga. Y mi deseo es que entiendan el corazón de lo que he dicho. Amén. Porque si entienden el corazón de lo que he dicho, entonces van a poder entender, digamos, el propósito de lo que hemos compartido. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. All right. Love you, Vivi. Love you. Bye bye. Bye bye.